Johan. Ya, muy buenas tardes. No sé si el audio está bien y también la parte de imagen. Sí, se escucha, se ve. Perfecto. Ya, muy buenas tardes. Gracias, Lisa, por la oportunidad de poder leerlo a Jan Janusek. Em, esta- este texto es un trabajo etnográfico del 2012, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco el tipo de antropología o la forma de antropología que se va a acercar a este tipo de etnografía que va a empezar a describir el autor, ¿no? Y aquí en esta fotografía, bueno, estamos viendo a Erland Nordiskiu, ¿no? Es una fotografía, y en la fotografía, bueno, podemos advertir la diferencia clara, ¿no? Entre la construcción de una otredad o de cómo se empieza a observar a lo otro, ¿no? Entonces, este tipo de antropología es la que precisamente ya en el 2012 Jan Janusek va a tratar de apartarse, ¿no? Va a tratar de encontrar otro enfoque desde otra perspectiva, desde otro marco teórico, desde otra forma de hacer antropología para abordar bueno, lo que vamos a describir en los siguientes minutos. No lo voy a hacer de forma muy rápida, ¿no? Solamente para una descripción pedagógica, igual se va a hablar de los Matacomaca, de una familia lingüística, ¿no? Ubicados entre Bolivia y la Argentina, lo que se va a denominar el Chaco Boreal. Es una descripción, bueno, de la actualidad todavía se sigue utilizando que ellos tienen una subsistencia o viven, perdón, de la pesca y de la caza y de la recolección, ¿no? Todavía tienen esa organización dentro de la monogamia uxilorocal o más bien matrilocal, ¿no? Donde la pareja casada aún reside cerca de la parte matrilineal de la familia, ¿no? Y el sistema político actual todavía es acéfalo, ¿no? El método de lectura que te propone el texto de Albertson es un poco un tipo de, no es un tipo, es un tipo de etnografía polivocal, ¿no? Y que acude a la explicación de confrontar lo histórico, lo etno histórico y desde lo arqueológico y desde lo lingüístico, ¿no? Al final un poco la posición lingüística, la posición antropológica que él tiene voy a tratar de exponerla, voy a tratar de acertar desde la perspectiva teórica, ¿no? Ahora, lo que hacen es eh, un poco acudir por eso él mencionaba un tipo de etnografía polivocal, porque esta perspectiva de lo Auaura es una construcción de el mito historia, ¿no? Pero ya esto es en la parte amazónica, ¿no? Y por eso menciono polivocal, porque esto Auaura se va a convertir en una historia de propiedad colectiva si lo estoy pronunciando bien, Waunuki, ¿no? Entonces va a ser un poco de la diferenciación entre lo que es la historia y la etnohistoria, porque la historia va a tener una perspectiva lineal, una perspectiva en esas connotaciones, ¿no? Mientras que en esta mirada de lo polivocal, de lo Waurai, de lo Waunuki, sucede todo al mismo tiempo, ¿no? Sucede todo al mismo tiempo, y es por eso que la etnografía que nos está presentando Jan Janusek es en esta mirada, ¿no? Sobresale mucho el discurso de lo subalterno, lo interseccional y lo colonial, que en la medida de la exposición también lo voy a ir un poco explicando, ¿no? Eh, van a sobresalir, esta es esa es la geonarrativa de los lugares que voy a estar hablando, que visita o donde se construyen las etnonarrativas. En este piquito está la frontera Tarija, que está Tarija en este lugar, Bolivia, y la Argentina, ¿no? Que está Villamontes, Yacuiba,
¿no? San Antonio, La Esperanza, son lugares que van a sobresalir en la medida que yo vaya, que se vaya exponiendo, ¿no? Son 4 capítulos. Los primeros 2 capítulos están dedicados a la construcción etnohistórica desde el discurso local, ¿no? Desde el escenario principal, la puesta en acción es desde la palabra de quienes viven en este lugar, ¿no? Empieza este segundo capítulo cuando los Munayek eran señores de todo el Gran Chaco, ¿no? En el principio, básicamente no había otra, según ellos, bueno, esta es la mirada desde la construcción del mito de ellos, ¿no? En el principio no había otra gente que acá, o sea que eran solamente los Guanayek, ¿no? No habían ni criollos, y esto se refiere a que no estaba todavía acercándose el periodo de ellos no había esa situación del encuentro con el otro, ¿no? Solamente estaban los Guanayek, ¿no? Y hacen una pequeña descripción de cómo vivían en el monte, cómo se relacionaban con los animales, ¿no? Eh, Al empiezo todo era territorio de los Huenayeg, ¿no? Ya para 1864, en sus historias, en sus mitos, en sus relatos, empiezan a contar ya los primeros encuentros con padres católicos, ¿no? Y el establecimiento de misiones, ¿no? Entonces hablan de un primer lugar que es el algodonal, ¿no? Y el algodonal, bueno, les decía que toda la forma en cómo comen, cómo cuentan y cómo también está escrita esta primera parte, no entiendo que el autor ha tratado de darle un orden cronológico, pero en realidad como ellos narran o como ellos cuentan, no tienen esa perspectiva lineal o esa perspectiva de orden cronológico, ¿no? Entonces empiezan a narrar hechos que han sucedido en el pasado, pero también son entendidos como si fueran parte del presente y también como si fueran parte de lo que vaya a suceder, ¿no? Entonces, el sentido del tiempo no es como lo entendemos nosotros, ¿no? Entonces, cuando llegaron al Algadonal, hay dos versiones, ¿no? Una es primera que llegan al Algadonal, simplemente están ahí, y hay otra versión, es cuando llegan al Godonal, bueno, llega un cura, ¿no? Y este cura que viene desde Tarija y bueno, empieza a generar procesos de educación y civilizatorios, ¿no? Eh, Están también en esta parte también bueno, es la forma de cómo el cura empieza a organizarlos por barrios, ¿no? O sea, y ahí estaban diferentes grupos, estaban los Guanayé, estaban los Tobas, estaban los Chahuancos, ¿no? Y en esta parte se explica también cómo el cura empieza a enseñarles lo que es la agricultura, empieza a enseñar a leer, enseñar a escribir, ¿no? Y siempre ha habido bueno, en toda la narrativa que tienen ellos, siempre resaltan que están en conflicto, tanto como con los criollos como con los grupos locales, ¿no? Siempre están en guerra, ¿no? Ya en el capítulo 3 empiezan a describir la llegada de los primeros colonos, ¿no? Entonces identifican a los colonos como los blancos, ¿no? Entonces, como el discurso de la colonización es un discurso de violencia hacia los otros cuerpos o a los cuerpos extraños, entonces ellos también empiezan a utilizar su inteligencia bélica, su inteligencia de defensa, ¿no? Y es interesante cómo resale que empiezan a defender a partir de envenenar a algunos blancos, ¿no? En realidad esto es a Centeno, y ellos les decían, ¿no? Y cómo a partir también de la diferencia del cuerpo, de la corporalidad, identifican al otro,
¿no? Y al otro lo identifican como blanco, totalmente distinto, y hay descripciones físicas a partir del cuerpo, y a él le dicen el gordo, el panzón, ¿no? Que que estos gordos panzones, que estos blancos eran quienes generalmente, bueno, eran quienes eh, intervenían o estaban generaban conflictos, situaciones de violencia, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es defenderse, ¿no? Defenderse, y hay un relato muy interesante que cuando ellos se están acercando a sus espacios de vida, bueno, a donde ellos viven, ellos preparan una batea con aloja, y ellos se suben, se van del lugar, y como los blancos piensan que no hay nadie, empiezan a festejar y empiezan a tomar esa aloja, y esa aloja es la que precisamente estaba envenenada, y ya con la borrachera y con los efectos del veneno, entonces ellos empiezan a generar una emboscada, ¿no? Le dicen la emboscada de Tijuanataj, 1900. Hay dos versiones, ¿no? La de 1900 y la otra de 1905. Y es una forma de, mencionaba antes, bueno, al comenzar, de que ellos siempre, en la mayoría de su discurso, de su mito, está presente el tema del conflicto, ¿no? No solamente el conflicto entre ellos, sino también el conflicto de defenderse de los procesos de colonización, ¿no? Lo que describí hace rato es la emboscada de Tijuanataj de 1905, ¿no? Cuando algunos blancos habían visitado a la gente y ellos los habían envenenado, y los habían combatido, habían luchado contra ellos los Wenayek, ¿no? Entonces, esto te da una situación de armar 7 momentos o 7 espacios que ellos van a empezar a describir como espacios bélicos, espacios de masacre, espacios lúdicos, donde la violencia es el primer elemento que va a jugar, ¿no? En 1910 ya la guerra entre los o sea, elementos, discursos lúdicos, pero no solamente en relación a la colonización, también en relación a diálogos internos de conflicto, que son parte de su vivencia, de su realidad, diría yo, de sus cotidianidades, ¿no? Que ordenan espacios y que ordenan geografías, de ordenarse geográficamente para poder atender temas de caza, temas de pesca, ¿no? Y estos relatos son rescatados a partir de sus mitos, ¿no? Entonces, estos mitos rescatados o estos discursos rescatados, sobresale que hay un momento de conflicto entre los Wenayek y aquí está, entre los Nibalake, ¿no? Luego hay otro conflicto también importante de guerra entre los Wenayek y los Tobas, ¿no? Dentro de esta guerra, dentro de estos conflictos bélicos, también no solamente mediaba el tema de territorialidad, sino también mediaban los malos entendidos, ¿no? Malos entendidos en que en algún momento un Toba ah, atacaba algún espacio, digamos, donde vivían los blancos, y los blancos no lograban distinguir entre los diferentes grupos étnicos que estaban ahí presentes, claro, y se generaban estos conflictos, ¿no? 1913 también es otra guerra, otro elemento importante que ellos resaltan, una guerra entre los Wenayek y los Tobas, ¿no? Y también ahí se dan conflictos entre los blancos, entre los criollos, ¿no? Y bueno, otro punto importante también es el de 1915, es la gran matanza del algodonal, ¿no? Cuando eh, querían matar a los Wenayek se organizan. Aquí hay un relato muy importante en este punto. Me voy a tratar de describir también de cómo ellos cuentan. Hay dos versiones. Hay una primera versión en que ellos son invitados a una fiesta, ¿no? Claro, y ellos siempre tenían la desconfianza del otro, ¿no? Del otro cuerpo, del cuerpo blanco, del cuerpo colonizador, ¿no?
Entonces les habían invitado a un fortín donde ellos se habían pelado la cabeza, eh, se habían tratar de imitar la corporalidad del militar, ¿no? Sin cabello, y habían ocultado parte de sus pequeños cuchillos entre sus tobillos, ¿no? Claro, cuando entraban al terreno blanco, ¿no? Los blancos empezaban a revisarlos a ellos, ¿no? De que no trajeran armas, no trajeran ningún tipo de elementos que pudiesen generar, que pudiesen atacarlos, ¿no? Claro, y en este espacio a ellos les invitan alimentos, les invitan comida, les invitan bebidas, y en esto, lógicamente, los blancos empiezan a querer matarlos, a querer agredirlos a lo que es a uno de sus jefes, ¿no? Claro, y es ahí donde ellos sacan los cuchillos de entre los tobillos y empiezan a defenderse, ¿no? Empiezan a defenderse de los militares que los habían invitado en un momento para celebrar algo, pero en realidad era para poder terminar con las vidas de ellos, ¿no? 1918 ya, bueno, como no funcionaba ya el tema de la colonización a través de los militares para poder eliminar a estos a los tobas, eliminar a los Wenayek, ¿no? Entonces recurren a otras lógicas de poder asimilarlos, de poder integrarlos a estas lógicas de la colonización, ¿no? Y se empiezan a generar campañas de un ejemplo de estos es dialogar con ellos, empezar a tranquilizarlos, empezar a generar que sea, cierta documentación, como entregarles carnet de identidad, otorgar ciertos elementos que ellos puedan sentirse parte de esa modernidad de la ciudadanidad, ¿no? Ahora, me quedo un poco en el punto 15, en 1915, hay un relato muy importante también de del tema, esto sucede en Villamontes, ¿no? De que está el cojo, le dicen el cojo, y este era un anciano o una persona que tenía bastante habilidad para defenderse, ¿no? Y relatan un poco que la vestimenta que él tenía, él utilizaba cuero de oveja, o sea, se vestía con todo el cuerpo con cuero de oveja, con cuero de oveja, y este cuero de oveja hacía de que bueno, las balas o estos elementos no pudiesen atravesar el cuerpo. Entonces, acudían mucho a este tipo de conocimientos, ¿no? En el tema lúdico de la guerra para poder defenderse. Pero esto también connota un poco el tema del uso de este tipo de indumentaria, el tipo de relacionamiento que hayan podido tener con la parte andina, ¿no? Llega un poco a 1919 y 1920, ¿no? Ya hay una guerra, son una serie de guerras, ¿no? Y Centeno bueno, es parte del grupo de los colonizadores, ¿no? Y empieza a generar también situaciones lúdicas de guerra contra los Wenayek, ¿no? Organizan campañas, ¿no? Claro, y los mismos Wenayeks empiezan también a organizarse, a generar espacios de resistencia para defenderse de estos lenguajes que entran en conflicto, Wenayeks, criollos, blancos, ¿no? Entonces, eh, ya en sus narrativas y en sus mitos son estos elementos los que resaltan, ¿no? Posteriormente ya viene 1920, ya
hay igual dentro de sus relatos van contando y relatando de que hay gente que va captando a la gente que vivía en el Chaco, estos grupos étnicos del Chaco, para poder participar en los ingenios azucareros, ¿no? Y ahí estaba el lenguaraz, ¿no? El lenguaraz era el hijo del cacique que sabía hablar tanto el idioma local como también el castellano, ¿no? Y era él quien se encargaba de poder mediar y de poder convencerlos y llevarlos al tema de los ingenios, ¿no? Claro, y después, y en terminando este capítulo 3 habla bueno, hay los últimos ataques de los militares, donde ya los Wichi tenían aquí hablan igual de su pequeño tamborcito, y alrededor de esta sonoridad de tamborcito, ellos se empezaban a ordenar, porque ya conocían cómo los militares tenían una forma de atacar, ¿no? Entonces decían, los milicos se ordenan siempre de a filita, siempre están uno detrás del otro, entonces a ellos les permite tener mayor éxito en sus ataques, ¿no? Hacia los milicos, ¿no? Entonces aquí también te da una mirada del punto de vista de los cuerpos de los demás, a través del cuerpo tuyo para poder generar o poder organizar lo que es las formas para poder defenderte, ¿no? Entonces, en este primer y segundo, segundo y tercer capítulo, se explica estas realidades de los Wenayek en esos términos, ¿no? O sea, esa es la perspectiva etnohistórica que tienen sobre su geonarrativa y sobre su etnonarrativa, como había mencionado al principio, poner en escena toda esa mirada, paralelamente todos esos discursos, que lo que más resalta son estos juegos lúdicos relacionados con lo bélico, ¿no? Estas son fotos rescatadas para poder tener idea un poco de la imagen, siempre con el respeto del uso de las imágenes, ¿no? Empezamos y automáticamente saltamos al capítulo 9 y 10, ¿no? Donde se empieza ya a explicar desde la perspectiva histórica, y confrontando con esa perspectiva mitológica que tenían sobre sus orígenes y sobre la forma de cómo se organizan alrededor de los discursos coloniales, ¿no? O de la colonialidad, ¿no? Entonces, y la explicación de esta capítulo 9 y este capítulo 10 está orientado más desde una perspectiva de las crónicas, de análisis de documentos, de análisis de crónicas, ¿no? De análisis lingüísticos, acude en la primera parte también a la explicación de la arqueología, ¿no? Y en el mapa se ve, utiliza mucho el tema de migraciones prehistóricas, que se van a dar en el Chaco, ¿no? Entonces, acá la, las flechitas, las direcciones están indicando cuáles son los movimientos migratorios que se van a dar en el Chaco, ¿no? La población del Chaco antes del siglo XV, la explicación, el abordaje, va a ser de estos trabajos etnográficos, lingüísticos, que van a dar cuenta antes de 4000 antes de Cristo, ¿no? Y lo que denomina en el texto los protomatacos y los protoguaraníes, ¿no? Estos protomatacos y estos protoguaraníes, algunos se van a dirigir hacia el noreste y otros se van a dirigir hacia la parte sureste,
Hacia la parte noreste se van a encontrar con el Bermejo y con el Pilcomayo, ¿no? Y en el transcurso que va pasando el tiempo, los protomatacos se van a dividir entre los Huichi, Huenayec, Cherote, Nivaclé, Macapa y Tapieté. Y el otro grupo, el Proto-Guaycurú, se van a dividir también en tres grupos que son los Moscoy, los Lule Vilela, los Guaracuries, propiamente dichos. No me parecen trabalenguas, pero bueno, para mí. Y van a haber grupos probablemente de habla arawak de la Amazonía que se los van a denominar como Chaná y los Guaná, ¿no? Los primeros contactos con los pueblos andinos se van a dar entre los siglos XIV y los siglos XV, ¿no? Van a ser rutas principalmente de comercio que van a ir de la parte andina hacia la parte del Chaco para hacer intercambios de flechas, de pieles, de plumas, ¿no? Según Alfred Matrix, ¿no? Estas rutas comerciales hacia el este y al oeste van a también trasladar técnicas de cerámica, técnicas de alfareras, técnicas de uso de metales, ¿no? En este caso el oro, plata, bronce, ¿no? Lerna, que lo menciona John Janusek, va a haber una influencia directa en las tribus del Chaco desde los Andes, ¿no? Desde la cultura incaica, ¿no? Y esto se evidencia en los hallazgos arqueológicos del territorio Huenayec y Huichi en la Argentina, ¿no? Después están la llegada de los guaraníes ya en el siglo XV y siglo XVI. Los guaraní, conocidos también como los Aba, van a tener también encuentros con incas y con quechuas, ¿no? Hay una discusión sobre la forma de su desplazamiento, ¿no? Porque en su desplazamiento siempre van a encontrarse con otros grupos en los cuales siempre van a entrar en diálogos de belicidad, ¿no? Y para expandirse un poco al sudoeste, ¿no? Y en esta lógica de buscar ahí se va a dar este encuentro, este concepto que vamos a tener sobre buscar la tierra sin mal, ¿no? Esto lo describe un poco Nordesclue ya en 1920, ¿no? Que también va a haber un intercambio intenso y este intercambio va a generar también cambio a partir de la estructura de los idiomas, a partir de la estructura lingüística, ¿no? Ya en el capítulo 10 es una descripción un poco del periodo colonial y esto se va a resumir un poco en lo que va a ser la cuestión de los matacos, ¿no? Y cómo se van a dividir, se va a intentar explicar a partir de los dialectos usados, esto según Alberson, ¿no? Aquí ya en el periodo colonial empiezan a funcionar le voy a llamar dos administraciones católico-cristianas, ¿no? La primera va a ser la Compañía de Jesús y luego los franciscanos, ¿no? La Compañía de Jesús o la orden que viene de la orden de los jesuitas van a estar en la lógica siempre de civilizar, esta lógica civilizatoria de mente y cuerpo, a través de la cristianización, donde van a enseñar el latín, van a enseñar el griego, van a tratar de infundir el tema de la literatura clásica, elementos tecnológicos a partir de la albañilería, horticultura, que van a empezar a enseñar, ¿no? Esto lo menciona Fogg, citado por Alberson, ¿no? Otro elemento que se va a adoptar es, dentro de este proceso civilizatorio educativo, es la introducción del caballo, ¿no? Como sistema de transporte, ¿no? Que esto un poco va a desordenar también las lógicas de nomadismo, sus lógicas de defensa, ¿no?
va a fortalecer un poco las lógicas de escolarización y la introducción de otros alimentos, de alimentos europeos. Se piensa que el mate es introducido a través del comercio, según lo menciona Fogg, mencionado por Albertson, ¿no? Entonces, esto va a generar una suerte dentro de este periodo colonial, va a generar amenazas sociales, ¿no? Especialmente con el ingreso de jinetes entre los grupos étnicos por el lado de la Argentina, entre los Mambayá, los Abipón, los Mocovi y los Toba, ¿no? Y va a ser una amenaza directamente para los guaraníes, ¿no? Según el discurso de Albertson. Entonces hay una agenda colonial que se presenta en este capítulo 10 y es a partir de estos procesos educativos que van a estar enfocados, ¿no? Y en este caso estos procesos educativos también van a construir documentos que Albertson los va a llamar muy importantes para la etnografía, para poder ser estudiados desde la perspectiva etnográfica, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva del uso de los datos etnográficos, quienes van a empezar a desarrollar estos documentos, se menciona al padre Pedro Lozano, ¿no? Que él viene desde la experiencia del Paraguay, y es trasladado hasta Córdoba, ¿no? Y en estas sus crónicas, Lozano hace descripciones y, bueno, él menciona como mataguayos a quienes vivían ahí, que estaban organizados bajo esa lógica nómada y tenían un liderazgo bastante débil, ¿no? Son etnografías en lógicas o en discursos comparativos, ¿no? Dentro del periodo franciscano, entre 1768 y 1813, se van a elegir métodos completamente diferentes ah, para poder entender, para poder evangelizar quienes, donde estaban situados, ¿no? Y se van a tratar de usar otro tipo de modelos u otros métodos para poder asimilarlos, para poder integrarlos a estas agendas coloniales, ¿no? Dentro de esto está, por ejemplo, el poder abrir nuevos caminos, el poder fundar nuevas misiones, ¿no? Estas nuevas misiones generalmente de corta duración, ¿no? Corta duración, me refiero a unos 20 años, 40 años, ¿no? Que las misiones se quedaban en determinados lugares, ¿no? Y pone como que se situaban cerca del río Mermejo, y como ejemplo pongo estas misiones, la misión de Saldúa y la misión de Río Seco, ¿no? Eh, Dentro de esta agenda colonial está también, Albertson le toma también mucha importancia al relato del padre Mingo de Concepción en 1779, ¿no? El padre Mingo ofrece ya una imagen etnográfica desde la perspectiva misional sobre los Huenayek Huiche, ¿no? Él los denomina un poco también mataguayos, ¿no? Y son menos que los chiriguanos y que de los chanés, ¿no? Leo, los mataguayos probablemente fue un grupo de los Huenayek o Huichi viviendo en el Alto Bermejo, cerca de la frontera actual entre Bolivia y la Argentina, mientras los Bejosas, Mataco, Bejos, entre paréntesis, vivían en la misma frontera al norte de los Mataguayos. Los Matacos, así llamados, vivían a lo largo de Bermejo, mientras los Mataco Nortenes, es los Huenayek propios, vivían en Alto Pilcomayo, en la ribera sudoeste. Los matacos Huiznay seguían a ellos y en la misma ribera, pero más hacia el sur, más abajo de lo que ahora es Tartagal, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que hace igual Huenayek de los relatos del padre Mingo en relación a los Huenayek y a los Huichi, ¿no? Ahora hay... Johan, corto un sí, sí, cachito, se nos está acabando el tiempo, nos cerramos esta sesión y de inmediato nos conectamos con el mismo link, por favor. Así que nos vemos ya, en perfecto. segundos aquí mismo.
Listo, ahorita nos vemos.